Ok, buenos días con todos. Muchas gracias por estar presente en esta exposición. Y yo empiezo esto, ingeniero Bonelli, dando un agradecimiento a Perumín y también un reconocimiento a todos estos jóvenes moqueguanos, a ese 65% de jóvenes moqueguanos sin experiencia en concentradoras que nos ayudaron a la puesta en marcha de las operaciones en Quellaveco. Y parte de este equipo de trabajo participó de la puesta en marcha de la planta de molibdeno. Y nunca olvidemos el fundamento en lo cual nosotros basamos nuestra puesta en marcha para la planta de molibdeno. Bien, rápidamente nosotros como Anglo American producimos aproximadamente el 12% del molibdeno a nivel nacional. Esta es una estadística hasta el mayo del 2025. ¿Con qué nosotros nos enfrentamos para la puesta en marcha de molibdeno? Primero, el benchmarking. Todos lo que conocemos nosotros, las plantas de molibdeno, son plantas que tienen problemas en la recuperación, tanto en la recuperación de la planta de cobre, recuperación de la planta de moli propiamente dicha. Recuperaciones entre 60 y 80%. Flotación selectivas con muchas variables que interactúan. El otro tema era la incertidumbre. Como todos nosotros conocemos, Anglo American desarrolló el proyecto Quellaveco, pero como hace 30 años, y generalmente nos enfocábamos en la flotación del mineral principal que era el cobre, ¿no? Con una incertidumbre en cómo estaba asociado el molibdeno. No teníamos el comportamiento propiamente dicho del mineral, y el reto principal era operar o arrancar la planta de molibdeno con 65% con gente sin experiencia. Nada de experiencia, absolutamente nada. Jóvenes que los entrenamos previamente, los llevamos a plantas de la organización en las operaciones de Chile y pudieran ayudarnos, ¿no? Entonces, con todo este desafío, tuvimos que trabajar una estrategia desarrollada en Anglo American, desarrollada en casa. ¿Y qué apuntaba esta estrategia? Primero, mitigar el riesgo, la seguridad de las personas, acelerar el comisionamiento y el ramp-up. ¿Y por qué acelerar? Porque mientras nosotros ya estábamos arrancando la planta de cobre, nos dimos cuenta que el molibdeno empezó a flotar. Y cuando estábamos produciendo los concentrados de cobre, el molibdeno tenía ya valor como para poder empezar un inicio de proceso de selectividad en la planta de molibdeno. Entonces, en acuerdo con el constructor, porque generalmente cuando uno arranca este tipo de plantas, cobre molibdeno, te enfocas en el cobre y el molibdeno lo dejas en una segunda etapa. Pero al ver los resultados del molibdeno, la verdad se tuvo que trabajar 24/7 para poder poner en marcha la planta de molibdeno lo más pronto y no perder esos ingresos económicos. Una vez de esto, el objetivo siguiente era alcanzar el grado comercial y la recuperación comercial, de acuerdo al diseño o al criterio de diseño. Y finalmente, la capacidad de diseño en el menor tiempo, ¿no? La mayoría que hemos arrancado plantas conocemos el famoso ORP, el Operation Readiness Plan, que es la base fundamental. Es el fundamento que uno necesita para poner en marcha este tipo de infraestructuras. Y siempre, no voy a detenerme en esto, pero ahí el slide representa todo lo que nosotros hemos invertido, todo el conocimiento de los ingenieros que llegaron con experiencia en arranques de plantas y poderlo hacer en casa. Siempre buscando el cero daño, el tiempo de ramp-up, personal entrenado, preparado, la estabilidad operativa, el cumplimiento del presupuesto y otro aspecto importante era identificar causas antes de la puesta en marcha. ¿Qué es lo que trae nuestra concentradora y nuestra planta de molibdeno como un diseño en el circuito, ¿no? Primero, la flexibilidad, ¿no? Nosotros cuando llegamos a Anglo American, la ingeniería estaba casi a un 50-55% desarrollada
empezamos a trabajar temas como evaluar los sensores de pH, el ORP, todos los sistemas de control integrado, la adición de reactivos de una manera automatizada. El otro punto importante era el control del H2S. Entonces, los que trabajamos en plantas de molibdeno tenemos que lograr dominar el H2S, porque cuando tú tienes fugas de H2S te genera inestabilidad, y las inestabilidades son pérdidas. Entonces no puedes hacer metalurgia, no puedes optimizar porque cada vez evacúas la planta de molibdeno, cortas los reactivos, regresas a la planta, que estabilizas y empiezas a jugar y empiezas a perder tiempo, ¿no? Entonces, mucho de nuestro foco fue en el control de las emisiones de los H2S y la automatización y sistemas redundantes. El otro tema que también trabajamos bastante fue el tema de la mantenibilidad. ¿Cómo hacemos que la planta de molibdeno sea mantenible para maximizar su recuperación y la utilización de la planta? Nosotros usamos las celdas autoaspirantes, aprovechamos el gas inerte del H2S que se genera, no usamos nitrógeno. Y ese era otro de los retos que teníamos nosotros también en la puesta en marcha, ¿no? Muchos de nuestros operadores, ingenieros que venían con experiencia, porque el 35% venía con experiencia, no tenía la experiencia de deber usar el H2S como gas inerte para la flotación de molibdeno. Me hubiera gustado detenerme en conversar en este slide, pero es parte del comisionamiento que nosotros hicimos, pero me voy a enfocar básicamente en los siguientes casos, ¿no? En el caso general, normalmente cuando uno arranca una concentradora o pones en puesta en marcha estas operaciones, tienes un EPCM. Y un EPCM generalmente, dependiendo del contrato, puede entregarte la llave hasta el ramp-up, te hace la transferencia y tú entras a la operación comercial. En el caso de Anglo American, nosotros apostamos entrar desde el precomisionamiento. En el precomisionamiento hicimos la transferencia, nos hicimos cargo de todas las pruebas WETCON, el ramp-up y la operación comercial. Y como pueden observar ahí, sí hay una ganancia. El tener la transferencia antes de las pruebas de WETCON es una ganancia para la organización. Pero esto no es que tú decides y me hago cargo de esta parte. Nosotros trabajamos bastante en el tema del gemelo digital. Y una de las apuestas de Anglo American en la puesta en marcha de Quellaveco fue el gemelo digital. Mi persona trabajó mucho con el equipo que desarrolló los simuladores, los modelamientos, donde se mezcló la experiencia operativa con los modeladores, con los que simulan. Y salió el gemelo digital, se hicieron escenarios de entrenamiento para poder probar la capacidad de reacción de los coordinadores de la sala de control, de los supervisores, ¿no? Entonces, ¿qué también te ayudó el gemelo digital, no? Detección temprana de fallas, la optimización del proceso, la reducción de incertidumbres, si los lazos de control iban a funcionar o no, y la mejora en el entrenamiento operativo, ¿no? Nosotros en Anglo American basamos nuestro modelo en la disciplina operativa, ¿no? Generar sinergias entre los equipos de trabajo. Los procedimientos fueron diseñados, no los delegamos a una tercera compañía, los hicimos nosotros en casa. La gestión del cambio. Como teníamos un equipo multidisciplinario, varias compañías, era difícil gestionar también las culturas de estos ingenieros que venían de diferentes compañías y la gestión del cambio. Ser disciplinados en la gestión del cambio. El otro aspecto importante fue cero bypass. Cero bypass. Un bypass tenía que ser aprobado por mi persona o por el gerente general. Y los sistemas operables, ¿no? Entonces, ¿qué conllevó esto? Nosotros en Anglo American trabajamos bajo la metodología trabajo correcto, momento correcto, las personas correctas. La planta, cero rebalses, estabilidad operativa, lo que se buscaba desde un inicio. Y una planta limpia, ordenada, es porque las personas sí saben lo que están haciendo en su trabajo. ¿Cómo fue el comisionamiento?
Desarrollamos 7 hitos. Hicimos pruebas, simulaciones, como nosotros entramos desde la construcción, en un acuerdo con el constructor, respetando las políticas de seguridad. Empezamos a trabajar la simulación con los operadores y hacer simulaciones en campo. Simular en nuestra mente para la planta, dónde vas, qué haces, cómo corriges. Y fuimos arrancando por hitos, ¿no? Llenamos nuestros reactivos, arrancamos con agua, ingresamos con pulpa, primeramente con pulpa. Luego llegamos con la pulpa hasta las celdas columna. Corrimos todo el sistema como si fuera la planta de molibdeno una planta de cobre para probar todo. Una vez que hemos logrado esa etapa, que era el hito 4, ingresamos con la dosificación del ácido sulfúrico. El hito 6 fue importante el proceso de la evacuación de la planta de molibdeno, simular un simulacro, cómo íbamos a responder en la planta. Y finalmente, al estar seguros, hablábamos del control del H2S, finalmente entramos con el NASH. Ahí es donde empieza nuestra historia de la producción comercial. Resultados, ustedes pueden observar. Hicimos un benchmarking a nivel global, por un espacio en la presentación, más de 15, 20 plantas de molibdeno a nivel global, pusimos algunas. Pero la última planta que arrancó logró alcanzar su estabilidad en 180 días, nosotros alcanzamos 28 días. 28 días. Recuperación y grado comercial. Nuestro concentrado está alrededor del 52%, niveles de recuperación 95%. Como pueden ver en esta parte, tuvimos al inicio, y era obvio tener inestabilidades, pero poco a poco fuimos adecuando la planta, ganando la experiencia y alcanzando los grados de recuperación que ustedes pueden observar en la gráfica de la recuperación total de molibdeno. Es un camino que hemos ido sosteniéndolo bastante sólido. La línea roja representa nuestro concentrado de molibdeno promedio y cuánto de molibdeno hemos estado. Nosotros generalmente estamos entre 150 ppm hasta 200 ppm. En algunos casos hemos llegado hasta 300 ppm, pero también la planta nos da la flexibilidad de poder procesar 80 ppm. Entonces, cuando nosotros revisamos la ingeniería, nos abocamos a ese detalle, flexibilidad. Porque con una planta de 80 o 90 ppm, tu grado comercial es 45, 46, y esto nadie te lo va a comprar. En 2023 producimos 3.380 toneladas de cobre fino, del 2024 5.600. ¿Qué representa el molibdeno para nosotros? Una reducción del costo operativo de entre 10 a 12%. El incremento en nuestras ventas, darle la confianza al inversionista como Mitsubishi y Anglo American. Y el costo operativo en la planta, a medida que lográbamos sostener la operación, las recuperaciones, se redujo un 29%. Conclusiones que les puedo compartir: la visión estratégica temprana de cómo abordamos nuestro reto, cómo integrar la planta de cobre y molibdeno. Entonces, no voy a entrar en el detalle técnico, pero tiene que haber una interrelación, una conversación entre lo que está haciendo la planta de cobre y la planta de molibdeno. Temas de granulometrías, saber si tu molibdeno está en un cobre secundario o si el molibdeno está en chalcopirita, en matriz dura, cuánto vas a remoler, qué ganga, qué arcillas. Entonces tiene que haber una interrelación bastante rígida.
La planificación del ORP, fundamental. Hecho en casa, hecho por ingenieros peruanos, muchos más, creo que eran como 150 años de experiencia entre los ingenieros que sumábamos todos. Esto está marcando la manera de las próximas puestas en marcha en Anglo American, el modelo a seguir. Somos orgullosos de los jóvenes que actualmente ya vienen operando la planta de molibdeno. Desarrollamos estos operadores desde cero. Innovamos en el diseño de la planta y el impacto económico que esto representa. Finalmente, ¿qué le dejamos a la industria? Un ORP debes iniciarlo 2 años antes. Tienes que invertir, pero la persona que inicia tiene que completarlo. He tenido caso de conversar con otros colegas de que inician los Operation Readiness Plan, pero no los completan. Entonces ahí se genera una brecha. ¿Qué dejamos a la industria? Los gemelos digitales, como una ventaja competitiva, como para hacerte cargo desde el precomisionamiento. Otro aspecto fundamental, la gobernanza operativa y el soporte técnico de los vendors. De integración de las plantas de cobre molibdeno que lo hablamos. Apostar por la experiencia. Tienes que pagar por la experiencia de los ingenieros. Y finalmente, el sistema de detección del H2S y cómo lo vas a controlar. Esa ha sido clave fundamental para nosotros. Eso es lo que yo he venido a compartir en este periodo corto de tiempo, colegas. Y somos Anglo American creando una cultura de liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Caguana. Muy interesante el enfoque metodológico que ustedes han aplicado para lograr este récord de poner en marcha una planta que muchas veces toma mucho más tiempo, ¿no? Yo lo que quería preguntarles en relación a este enfoque metodológico, ¿cuál estima usted que es el punto, la etapa o la actividad fundamental que conlleva a que se pueda alcanzar estos tiempos tan cortos en la implementación? O sea, dentro de lo que usted ha explicado, ¿no? Y con la experiencia que ha tenido usted directamente, ¿cuál pensaría usted o cuál opinaría usted que es la etapa más crítica que ustedes la pudieron manejar y lograr esa diferencia, ¿no? La experiencia que me ha enseñado este arranque… Micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué es lo que aprendí cuando llegué a Anglo American en el 2019? La ingeniería. Detectar cosas en la ingeniería, la primera parte, y darle la flexibilidad a la planta. Segundo, el Operation Readiness Plan. Una vez definida la ingeniería, el diseño de la planta, trabajar rigurosamente en el Operation Readiness Plan. Asegurar el personal, el entrenamiento, el proceso en campo y el involucramiento desde la etapa de construcción. Entonces, generalmente las compañías que construyen te limitan el acceso a la construcción y hay un pretexto que te dicen el tema de seguridad. Pero nosotros en Anglo American pasamos todos los cursos que requerían la construcción y nos involucramos también en la construcción. Y eso nos dio la confianza de poder estar participando en las pruebas de precon y comisionamiento. Pero en paralelo, el gemelo digital. El gemelo digital para nosotros fue fundamental. Muy bien. Usted ha mencionado bastante la influencia del H2S como un reactivo que ustedes lo generan, ¿no? Por la adición de ácido que hacen. Los sulfuros en medio ácido tienden a generar este reactivo, ¿no? El ácido sulfídrico que le llaman, ¿no? ¿Qué papel juega digamos, este reactivo en su control y en, digamos, poder producir
un concentrado de la calidad que usted necesita, que la empresa necesita, ¿no? Mire, tuve la oportunidad de trabajar en las plantas de molibdeno donde usábamos como nitrógeno como gas inerte para evitar la oxidación del NaSH, porque el NaSH es un reactivo costoso. Pero cuando nosotros ingresamos con el NaSH para la depresión de la calcopirita o las especies mineralógicas de cobre, se genera el gas, el H2S. Parte de ese gas nosotros lo extraemos por el sistema de lavador de gases, pero parte de ese gas lo ingresamos a la celda, porque las celdas son autoaspirantes. Entonces, con eso evitas la oxidación del NaSH y eso te genera mejor selectividad. Entonces, y fue fundamental, ¿por qué también? Porque cuando trajimos al vendor del lavador de gases, en algún momento queríamos asegurar que no haya emisiones de H2S, pero nos quedábamos sin el reactivo para la celda de flotación. Entonces, ahí encontrar el equilibrio también, que fue uno de los retos al inicio de la puesta en marcha. Pero el H2S para nosotros lo usamos como el gas inerte para promover la flotación. En el momento que usted estuvo explicando, mencionó ORP, ¿no? ORP por el tema de la preparación. Yo lo entendí, yo soy un metalurgista electroquímico, así que lo entendí como Oxidation Reduction Potential, ¿no? Entonces, lo que quería, y también me he empapado un poquito en la literatura y he visto en el caso de la separación cobre-molibdeno, o sea, la flotación de molibdeno y la depresión de cobre, que el control electroquímico está jugando un papel importante, ¿no? No sé si usted ha tenido experiencia en esto, puede darnos algunas ideas o conceptos. Mire, el tema del ORP, ¿no? Claro, yo hablé por el tema del alistamiento operativo, pero nosotros hemos estado trabajando entre 480, 520, 550 milivoltios. Ese es el rango que nosotros operamos como para poder buscar una selectividad, ¿no? Entonces, lo fundamental para nosotros es primero, nuevamente, el tema de la estabilidad de la planta. 1. 2. El tema de la regulación, del sistema de control de regulación de pH, nosotros usamos el ácido sulfúrico, en otras operaciones usan el CO2, pero el control del rango del ORP, la calibración de los ORP, a nosotros nos ha dado la posibilidad de mantener la estabilidad y la selectividad y recuperación del circuito Raffel. Entonces, muchos de los que trabajamos en plantas de molibdeno, estas plantas manejan bastantes cargas circulantes. Tienes hasta 4, hasta 5 etapas de limpieza, ¿no? Pero lo importante es saber controlar el circuito Raffel, dominar el circuito Raffel. Y para dominar el circuito Raffel, instrumentos calibrados con una calibración bastante rigurosa, estricta, ¿no? Entonces, pero esos son los valores que nosotros manejamos. ¿Cuánto dijo, perdón? Entre 480 hasta 520, hemos llegado hasta 550, dependiendo también. Como les comentaba, una de las lecciones aprendidas también era conocer en qué sulfuro o especie está asociado el molibdeno. En algunas circunstancias, el yacimiento de Quellaveco, el molibdeno está asociado en una matriz pirita, calcopirita, molibdeno. Entonces, y es bastante complicado porque, por un lado, lidias con la pirita en la planta de cobre para no perjudicar los grados de concentrado. Pero también, algo que aprendimos también, ¿no? Siempre no uses mucha cal. En la planta pero para nosotros no ocurre eso. Interesante. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y por favor brindémosle un nuevo aplauso al ingeniero. Ahora invitamos al ingeniero José Márquez a que por favor acceda al podio a fin de presentarnos su tema: optimización del rendimiento de los hornos convertidores Pierce Smith y hornos de afino en la fundición de cobre de Southern Perú. Tiene 15 minutos para exponer y luego les haremos unas preguntas. Adelante, ingeniero, por favor.
Ok, muchas gracias con todos. Bueno, mi nombre es José Márquez, soy jefe de metalurgia en la fundición de Hilo. Y bueno, voy a ampliar un poquito. Ustedes saben que la fundición de Hilo es la única en el país, básicamente, que fundimos. Fundimos aproximadamente 4.000 toneladas de concentrado de cobre, justamente en nuestro caso de Cuajón y Toquepala, y compramos otros concentrados de otras concentradoras, ¿no?, a nivel mundial. ¿Qué más? Producimos ácido sulfúrico en la misma proporción aproximadamente, 4.000 toneladas, que son vendidas para diferentes plantas de lisivación sobre todo, ¿no? Sobre todo en Chile y China aproximadamente. Y como saben, la mayoría de fundiciones del mundo están centradas en China. Muy pocas en Latinoamérica, en Estados Unidos y algunas en Europa. Definitivamente esta tecnología se ha centrado en China. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que optimizar los costos de cada una de nuestras plantas. Y básicamente, justamente este trabajo se basa en eso, en las áreas que tenemos que optimizar para reducir costos operativos y mejorar los rendimientos, ¿no? Esa es la idea de este trabajo. Como les indiqué, fundimos 4.000 toneladas de concentrado, en lo cual es transformado en un horno ISA-SMELT hacia mata de cobre líquida a una temperatura de 1180 grados centígrados. Luego va a pasar a una etapa de conversión. Esta es la etapa que vamos a optimizar, o que voy a explicar, ¿no? En estos hornos se cargan en diferentes ollas, aproximadamente 8 ollas, una capacidad de 180 toneladas de material líquido. En diferentes etapas va a ser refinado el cobre. De 62% de cobre, que fue la etapa inicial de fusión, va a ir a 99.3% de cobre. ¿En qué? Insuflando aire. En diferentes etapas tú insuflas aire, eliminas fierro. Cuando ya has eliminado el fierro, pasas a la siguiente etapa, que se dice desulfurización del cobre. Esa desulfurización de cobre, tú eliminas ahora el sulfuro de cobre, dejando el cobre listo con 99.3 y eliminaste el azufre. Eso es lo que pasa en esta etapa de conversión. Tenemos 4 tipos de estos hornos. Tenemos 4 tipos de estos hornos, de una capacidad de más o menos 200 toneladas de procesamiento. Son procesos batch. Es decir, vamos soplando 2, uno está en stand-by y otro está en mantenimiento. Estos equipos, ¿por qué se caracterizan? Básicamente, tienen 48 toberas, insuflamos 40.000 nanómetros cúbicos de aire, adicionamos diferentes elementos, sílica sobre todo, básicamente para formar una buena escoria, y los elementos impuros o óxidos se vayan, lo que no tenga contenido de cobre, y lo que tenga rico en cobre se va quedando, se va incrementando la pureza, se puede decir, ¿no? De 62 va subiendo a 78, y de 78 va a ir a 99.3 en diferentes etapas. Lo importante de esto es que estos equipos, para soportar esa temperatura, definitivamente tienen un ladrillo refractario que tiene que soportar esas temperaturas. Y el costo de este ladrillo refractario es demasiado alto. Entonces, lo que tenemos que cuidar es básicamente este ladrillo refractario y ampliarlo lo más posible en nuestras campañas. Campaña se dice desde que yo reparé hasta que inicio la siguiente reparación, ¿ya? Pasamos a la siguiente etapa. La otra etapa, al fondo, en esa fotografía del medio, podemos ver que están los convertidores, y acá en el medio, en la fotografía del medio, vemos los hornos de afino. Tenemos 2 hornos de afino para procesar. Uno está procesando y el otro va a recibir carga de lo que se procesó en los convertidores. Estos hornos tienen una capacidad de 400 toneladas de cobre para procesar por ciclo batch. Ciclo batch, básicamente. Recibe el cobre anódico de 99.3% de convertidores y lo va a llevar a 99.7 para después ese cobre ser moldeado y ser enviado a la refinería. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Eliminamos 2 impurezas, principalmente el azufre y el oxígeno, en diferentes etapas. No se puede hacer en convertidores porque si en convertidores insuflamos 40.000 nanómetros cúbicos, soplaríamos sobre ese cobre ya casi fino, lo quemaríamos. Nosotros decimos cobre quemado, entonces estaríamos perdiendo el producto. Entonces lo hacemos en estos hornos donde sí solo tenemos controlado en 2 toberas, insuflamos una cantidad mínima en una primera etapa de oxígeno de 1.200 nanómetros cúbicos y después GLP para reducir ese oxígeno que yo ingresé. Entonces es diferente, ¿no?, esa etapa. Tenemos 2 hornos, ingresamos, como les dije, aire, vapor de agua con gas licuado en la siguiente etapa de reducción, que son las principales, y hacemos el proceso cracking para refinar el cobre. Obtenemos un cobre de 99.7 y luego lo moldeamos en anos de 430 kilos, básicamente. Aproximadamente al día estamos produciendo 1.200 toneladas de cobre que va a refinería para ser refinado y luego para venta, ¿no?, específicamente, ¿no? Eso es el producto de esto. Los objetivos de esto, ya les indiqué, es
mejorar las campañas de estos hornos y vernos, al final vamos a ver cómo estamos a nivel mundial con respecto a estos hornos. Como les dije, ¿no? La idea es mejorar y estar entre los mejores. Esa es la idea siempre de Sauder, creo. En el área de convertidores, acá ven en las fotografías, ven las toberas que se ven ahí al respecto, por donde ingresa el aire. ¿Y qué hemos hecho? ¿No? Esto nos basamos en 6 puntos. El control óptico es una tecnología sueca que nos venden a todas las fundiciones del mundo para ver las etapas finales del soplado de cobre y de escoria. La implementación de recubrimientos temporales, que nosotros llamamos camisetas. Calibración de balanzas, que lo hacemos Metalurgia, lo hace esas calibraciones frecuentemente en mi personal. Verificación de flujos de soplado, nosotros lo hacemos también como Metalurgia, tenemos los equipos adecuados. Seguimiento de la temperatura con cámaras termográficas, termocuplas y todas las cuestiones que para identificar en todo momento el horno está bien censado. Con decirle que el horno AISA cuando inició, un comentario aparte, el horno AISA inició solo con 6 termocuplas, 4 de baño y 2 de ladrillo. Y actualmente tenemos 60 termocuplas en todo el horno distribuidas. Hemos ampliado la campaña de 2 años a 4 años justamente por los controles térmicos. En convertidor lo estamos haciendo igual. Lo estamos haciendo. Estamos ampliando en cada punto una termocupla que me indique cómo estoy ahí, en ese punto, en esa zona, ¿no? Y anulación de toberas, que más adelante voy a explicar cómo es ese concepto. El primer punto en convertidores, el control óptico. El OPC, en este caso, nos indica las líneas, en función del plomo, nos indica cuándo uno tiene que terminar el soplado en escoria. Antiguamente, ¿cómo hacía el operador? El operador sacaba el convertidor, miraba la llama, en función de la llama y su experiencia, decía, ya está el cobre. Esa era la experiencia. Actualmente ya el operador no saca el convertidor, solo mira su tendencia, dije, cuando ya se van a cruzar las dos líneas, la línea azul y la línea roja, saca el convertidor, ya terminó, otra vez cárgame, otra vez carga. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un control científico que está bien probado, básicamente, para terminar las etapas de cobre. Y en cobre es lo mismo. Se cruzan la línea roja y la fucsia en este caso, y terminó el soplado de cobre. A lo mucho el operador, 1 o 2 minutos más, dependiendo cómo es el cobre, sopla más y está el final del cobre. Ya es un control más científico, a diferencia de antes, que era experimental, de experiencia de los operadores de 20 años, por ejemplo, ¿no? Ya no. Lo hacemos esto. ¿Y por qué? Porque tú sobresoplas el cobre, te genera bastante magnetita o óxido. Ese óxido daña el refractario y es lo que no queremos, ¿no? Precisamente. La segunda implementación, recubrimientos de escoria. Estos hornos, cada vez que terminan cada ciclo batch, se lavan. El ladrillo refractario tú lo ves lavadito, como nuevo. Pero al siguiente ciclo lo vas a cargar el nuevo material y lo va a dañar, básicamente, por temperatura y por el shock térmico. Porque la carga nueva no viene con 1180, viene con 1100, 1050, por el proceso de transferencia, básicamente. ¿Y qué hacemos? No, ahora cargamos una cantidad de escoria, soplamos 2 minutos. Si mi longitud del ladrillo estaba en 22, como se ve en la gráfica, estaba en 22 centímetros, ya le subía a 25, 3 centímetros de recubrimiento. Entonces, eso me va a servir para los siguientes ciclos amortizar el efecto de este desgaste del ladrillo refractario. Empezamos con 45 centímetros normalmente del ladrillo refractario, es de longitud, y terminamos con 15 o a menos. Entonces, lo que queremos es que eso se prolongue lo más largo posible. Y eso lo hacemos con estos recubrimientos. Así lo hemos dado la experiencia y lo hemos implementado. La verificación de la sílica, no lo hacíamos, ahora lo hacemos semanalmente. Hay un metalurgista con becarios y algunas personas que normalmente lo están haciendo para verificar que siempre la cantidad de sílica que ingrese al convertidor sea la adecuada y esté en lo correcto, ¿no? La anulación de toberas, como lo ven en la fotografía, si ya estoy por debajo de los 15, en el cual existe la posibilidad que se perfore el convertidor, es decir, que salga material caliente fuera por un área que no sea adecuada, anula esas toberas, no ingresa aire por esa zona, se recubre con escoria y yo sigo operando por los del costado y sigo ampliando mi campaña. Eso es lo que hacemos. Entonces la idea es hacer eso. Y al final de la campaña terminó con casi de las 48, 18 toberas tapadas. Pero igual, yo seguí procesando el cobre, aprovechando el equipo. A ver. No pasa la siguiente. Ahí está. No, me pasé muchos. Ya. La siguiente, el seguimiento del control de temperatura. Como les indiqué, básicamente todo es un proceso pirotérmico, en este caso. ¿Cómo tenemos que controlarlo? Con termografías.
Tenemos máquinas termográficas que están sensando, incluso hay en línea, que se pueden adquirir actualmente, en el cual están viendo las diferentes zonas. La idea siempre en un convertidor o en un reactor de este tipo es mantener por debajo de 350 grados centígrados todo el shell que recubre cualquier horno. ¿Por qué? Sobre los 350 grados centígrados ya empieza a deformarse el shell, lo que uno no quiere, definitivamente, porque vas a cambiar plancha al final y es lo que significa costos operativos. Actualmente, si usted ve en las primeras campañas, la rampa de temperatura era bien alta. Las últimas campañas ya no hacemos eso. Intentamos controlarlo. Y en cada etapa, las diferentes etapas, estamos controlando por debajo de 1200 grados centígrados de temperatura en todo el ciclo. De eso se basa, ¿no? Controlar para no dañar. Ya. En los hornos de afino, es la siguiente etapa que les expliqué, hemos trabajado básicamente en esto: regulación del aire de dilución, disminución de tiempos de oxidación, que son las peores etapas de los hornos de afino, el control de la temperatura, básico para nosotros, poner puntos de refrigeración, seguimiento termográfico y control de variables. Acá la primera etapa, por diseño los hornos de afino nos indicaban que tenemos que el aire de combustión, tenemos que ingresar aire de dilución para bajar la temperatura de los gases en la siguiente etapa. Pero eso generaba una contracorriente. Es decir, no dejaba evacuar correctamente los gases de combustión del horno y generaba puntos de concentración de calor en los puntos vulnerables del horno, como vemos en la fotografía. En la fotografía vemos por los puntos que tienen salida llamas inmensas, en el cual está dañando esa zona. Lo que no queremos es dañar esa zona. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos regulado, hemos revisado el diseño original de todo ese proyecto, lo hemos simulado, hemos hecho pruebas y en el cual ya hemos minimizado los impactos en esas zonas vulnerables que al último son las que determinan el fin de campaña de un horno de este tipo. Eso es lo que hemos hecho. Las etapas más críticas son las etapas de oxidación y reducción, como les indican. Acá superamos incluso los 1200 grados centígrados dentro del horno. Entonces, si antes aplicaba 140 minutos para este proceso, estoy dando 140 minutos. ¿Cómo hago para minimizar esos tiempos? Definitivamente hemos cambiado la inyección de toberas. Antes era 35 grados, ingresamos a las toberas, ahora ingresamos a 41, con lo cual la optimización de los elementos que ingresamos por la tobera es mejor. La eficiencia se ha incrementado. Eso ha hecho que los tiempos bajen, por ejemplo, en tiempos de oxidación en 40 minutos y en los tiempos de reducción en 25 minutos aproximadamente. Con lo cual yo estreso menos al horno en este caso. Entonces, eso nos da un plus para no superar las temperaturas en el interior del horno y mejorarlos. ¿Ok? El control térmico, como les indiqué, es básico para nosotros. Si ustedes ven las primeras campañas anteriores de ambos hornos, la rampa siempre era creciente, pero en las últimas campañas ya no es tan decreciente. Todos esos controles que les he explicado un poco en este breve tiempo nos ha permitido eso. Cuidar los puntos vulnerables, sobre todo la boca por donde se carga, que también son zonas muy dañadas. Y vámonos a los resultados. Todo lo que les he explicado se basa en estas dos diapositivas que vienen a continuación. Los convertidores normalmente al principio trabajaban 6 meses de operación, tenemos que parar casi 1 mes o 2 meses para repararlo y luego iniciar una nueva campaña. Y procesaban aproximadamente 50.000 toneladas máximo. Si llegamos a 60.000 era lo máximo. Éramos unos dioses, se puede decir, en la pirometalúrgica, algo así. Acá vemos la gráfica de los 4 convertidores que tenemos y la rampa es ascendente. Incluso hemos llegado a una operación récord de 88.725 toneladas de procesamiento en una sola campaña. Y queremos estabilizar justamente llegar a estos récords, ¿no? Que es bastante alto. Los tiempos de operación actualmente ya son 9 meses. De 6 he pasado a 9 meses de operación con estos tipos de hornos y estoy procesando más cobre con toda esa implementación. Y se repiten los 3 en todos los convertidores. Entonces, es síntoma de que sí, estas prácticas están funcionando y que sí se puede y se puede más todavía. En los otros hornos, los hornos de afino, que les expliqué al final, iniciamos con campañas de 150.000 toneladas y aproximadamente un tiempo de duración de 1 año. Actualmente estamos por los 300.000. Hemos doblado, también en tiempo estamos sobre los 20 meses, entonces estamos generando un mejor recurso con lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el cambio del refractario, solo del refractario de un tipo de hornos, es aproximadamente $1 millón. Entonces, cada 20 meses o cada
cada 12 meses tenía que gastar $1 millón solo en refractario, aparte de los costos de mantenimiento operativo que se pueden dar. En caso de los convertidores, aproximadamente $500 millones. Entonces yo me estoy ahorrando ahora esa cantidad de dinero para bajar mis costos operativos, ¿no? Esa es la idea de este trabajo, hacer todos esos controles y mejorar de esto. En resumen, las conclusiones se basan en que todas estas modificaciones han permitido mejorar en convertidores y llegar a cifras récord de 88.725 y en hornos de afino de 319.000 toneladas. Está bien, lo hemos hecho. Pero en la siguiente etapa yo quiero enfocarme un poquito y cómo nos va con respecto a todas las fundiciones del mundo, porque todos nos vemos así. La idea, vemos cómo estamos entre los mejores, somos los mejores, no lo sé. Hay artículos en internet que he encontrado justamente de estos récords. Por ejemplo, en la etapa de convertidores, el mejor convertidor llevado indica que debe llegar de 180.000 a 200.000 toneladas entre reparaciones finales, o sea, totales del convertidor a totales. Eso es lo que indica. Y fundiciones como Chuquicamata llegan a 180.000, por ejemplo, que es la mejor, según este artículo. Nosotros estamos llegando con estas implementaciones a 272.000 toneladas. Eso es lo que hacemos. Entonces, sí, estamos entre los mejores, definitivamente. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. En los hornos de afino, igual. Este mismo artículo menciona que las mejores operaciones llevadas a nivel mundial están hasta 120.000 toneladas por campaña de cobre. No indican exactamente el tiempo, pero sí 120.000 toneladas, ¿no? Y indica Arubis, que está en Bélgica básicamente, llega una fundición que llega a 90.000 toneladas, como unas referencias, ¿no? Nosotros, con lo que les he explicado, estamos en 319.000 toneladas, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De también vernos con los restos y yo creo que estamos bien, estamos muy bien. Hemos recibido felicitaciones de nuestra alta gerencia y toda esta cuestión, pero creo que independientemente de eso, y acaba podemos ser los mejores, pero la obtención del récord de producción comienza donde uno termina con la conformidad. Y definitivamente acá en Sador, Perú, o en la fundición de hilo, no estamos conformes a pesar de esos cifras. Queremos ir por más. Vamos a estabilizarnos y vamos a ir por más, porque queremos campañas más largas para optimizar nuestros costos operativos. Y eso es lo que tenemos. Ese es en el espacio donde cada variable se cuestiona y cada resultado tiende a superarse, yo diría. Y eso es lo que tengo para explicarles. Muchas gracias. Es la presentación que les tengo. Muchas gracias, ingeniero Márquez, por su exposición. Yo quería hacerle una pregunta. En el año 1990, Southern empezó a operar un convertidor de conversión continua con el teniente, así es, en relación con un acuerdo con el gobierno peruano, ¿no?, de reducir las emisiones de CO2. Correcto. Y luego ya posteriormente con la aprobación del PAMA, ustedes deciden por el AUSMEL, es el AISMEL. ¿no? El AISMEL, más convertidores Peirce-Smith, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, lo que quería que nos comente, por favor, es, porque se entiende que la conversión continua tiene ciertas ventajas, pero también el Peirce-Smith. El Peirce-Smith es conocido como un reactor muy antiguo, ¿no?, pero que tiene características muy interesantes como parte operativa, ¿no? Entonces, quería por favor usted nos comente un poco entre las experiencias que tuvo Southern con la conversión continua antes del reverbero, ¿no? Era el reverbero en esa época, con relación al nuevo reactor seguido de los convertidores Peirce-Smith. Ok. Sí. Para comentarles, ¿no? Sí, es cierto. Yo entré básicamente en el 2004 a la fundición de hilo, en el cual vi operar tanto los hornos reverberos como el convertidor teniente. La vedette en ese momento era el convertidor teniente, en el cual definitivamente su procesamiento era muy rápido, es decir, operaba las 24 horas del día, no requería mucho mantenimiento, se capturaban los gases, el 33% aproximadamente en una planta de ácido, y hacíamos esto. Pero definitivamente con el ingreso del PAMA tenemos que migrar a una tecnología en la cual nos comprometimos a capturar más del 92% de azufre. Actualmente no estamos en el 92%, estamos en el 96%, incluso hemos mejorado esas cifras. La diferencia del horno AISMEL es un proceso de fusión violento en un baño muy pequeño, a diferencia de un flash, por ejemplo, que es grande, es enorme,
este horno y tiene diferentes controles. El ICE es muy flexible, en el cual tú le bajas la carga a 100 toneladas, te funde, le subes a 180 toneladas, te funde como si nada, aplicas ciertos criterios nada más de temperatura sobre todo y de corrección de variables y te funde y sigues para adelante, ¿no? Lo que más todo a nosotros nos pega, pues básicamente no es exactamente el ISA, sino nos pega los otros equipos que puedan salir fuera de operación, como el caso de caldero, las plantas de ácido que requieren mantenimiento, ¿no? En el otro lado, cuando ya fundimos el horno, el concentrado de cobre, nosotros de nuestras minas, obtenemos la mata y va al proceso de conversión. El proceso de conversión creo que es muy conocido. Lo único que es bien flexible también en este caso, en el cual solo está un operador viendo cómo van las cargas diferentes de mate y como les indiqué, el OPC ya actualmente nos indica, al operador le indica cuándo tiene que terminar las diferentes etapas, en lo cual ya se torna más flexible. Es cierto, existe otra tecnología como el Mitsubishi, por ejemplo, que es continuo, todo continuo, es mucho más benigno. A nuestro caso sí todavía dependemos del layout antiguo de la fundición, por eso no hemos migrado a esa tecnología, creo, ¿no? Básicamente. Sí. Muchas gracias. En los convertidores Pierce Smith, bueno, yo tengo experiencia en La Oroya, he estado trabajando en forma, no directamente en la operación, pero sí trabajábamos como investigadores de los procesos. Lo que quería preguntarle es respecto al control de las emisiones fugitivas, ¿no? Porque el Pierce Smith aparentemente genera un poco más de emisiones fugitivas, ¿no? ¿Cómo controla las emisiones fugitivas y qué impacto pueden tener en la ciudad, digamos, de Hilo? Ya. Como le indiqué, básicamente un convertidor es, por ejemplo, en este caso, para explicarles el contexto, el horno está afuera, no genera emisiones, se carga con diferentes ollas de mate, 4 o 5 ollas, y cuando va a empezar la válvula de aire empezar a abrir, ya el convertidor va a empezar a girar automáticamente, de tal forma, y tiene una campana que automáticamente cierra todo el convertidor. Se genera una mínima cantidad de gases fugitivos que nosotros decimos, pero ya es mínimo a comparación de antes, ¿no? Donde generaba un hongo, se puede decir, de gases. Actualmente con esos controles tecnológicos ya es mínimo el control y como les decía, por eso llegamos ya a los 96% de captura de SO2, ¿no? De toda la fundición, ¿no? Nosotros hemos convertido como 92%, pero estamos en 96 y 97. Y con los controles incluso de mejores campanas, estamos mejorando también las campanas en los RHFs, que es una etapa anterior a los convertidores. Queremos subir unos puntos más de captura de SO2 en ese caso. Muchas gracias. Y una última preguntita. No escuché, de repente usted lo mencionó, respecto a la escoria que se genera en el convertidor, en los convertidores Pierce Smith. ¿Qué camino tiene? ¿Recircula? Ajá. Sí, actualmente las escorias de los convertidores tienen aproximadamente entre 2 a 3% de cobre. No puede ser botado definitivamente. Entonces, van a unos hornos de limpieza, los tratamos con arrabio, se reduce la cantidad de cobre a menos de 0.9, la escoria con 0.9 sí se va a depósitos y el metal, nosotros decimos lo que recuperamos de estos hornos, regresa otra vez a los convertidores para ser tratado. Así es el proceso de hacer. Muy bien, ingeniero Márquez, muchas gracias por su presentación, las respuestas a las preguntas y por favor lo despedimos con un aplauso al ingeniero Márquez.